el balance, pero me parece que eso es lo que vimos algunos en este episodio, y en el camino pues hubo una serie de descalificaciones, ¿no? Sí, sí, efectivamente, pues se intentó la reforma parcial en diciembre del 2009 y cuando estaba a punto de dictaminarse, la CIRT publicó un desplegado donde se me acusó a mí de chavista, que yo quería legislar en la ley orientaciones chavistas. Cuando ellos estaban enterados de cómo cuando ellos iba estaban enterados, ¿cuál era el tema principal de disenso con la CIRT? Con una parte de la CIRT, el 5% de comercialización y el tema de los medios comunitarios. Pues sigue siendo ahora esos palito. dos. Después, en abril del 2010, la Comisión de Radio y Televisión sesionó y aprobó la reforma parcial. Solamente la Comisión de Radio y Televisión. De 11 presentes, 9 votamos a favor, 2 se abstuvieron. Nadie votó en contra, incluidos los dos del PAN se abstuvieron, Marco Cortés y Federico Doring. Y esta reforma que acabo de explicar fue la que se aprobó en el 8 de abril del 2010. El mismo 8 de abril, en ambas cámaras el PAN estaba presentando su iniciativa, que yo advertí que más parecía una maniobra política para parar la reforma parcial y que no le quitáramos al Ejecutivo Federal sus mecanismos de control, porque le quitábamos combos, le quitábamos refrendos, le quitábamos los medios oficiales para hacerlos públicos, le establecíamos la obligación de una televisora pública nacional, una serie de medidas, y yo advertí que era una manera, pero el PAN dijo que no, que era genuino su planteamiento. Yo creo que una parte sí lo era, una parte de los promoventes, que sí iban a poder sacar la reforma integral. Nosotros nos entrevistamos con el secretario de Gobernación en aquel momento, era Gómez Montt, y dijo, les doy garantías de que el gobierno va a respaldar plenamente la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y comisionaron al secretario de Comunicaciones en ese momento, Molina Orcasitas, para que en la representación del gobierno se hiciera posible la reforma. Pues ¿qué pasó? Avanzamos en el dictamen, yo elaboré el dictamen, terminé el dictamen, con todas las observaciones que el PAN y el gobierno hicieron, y cuando llegó el momento de llevarlo al pleno, otra vez hubo la rectificación del PAN. ¿Qué les dijo? Esa nos la comunicó Gustavo Madero, que ya era el nuevo coordinador, que no tenían condiciones para presentarlo, que les era imposible y que por lo tanto cancelaban su compromiso de suscribir con el PRD en ese momento. ¿Y cuáles eran esas condiciones que no tenían? Es interesante pues saber, sencillamente que los medios privados se movilizaron, se movieron, pues se mueven, presionan y doblaron al gobierno. No digo que lo doblaron, yo digo que mantuvieron la relación y aquí con un sector del PAN, y entonces no logramos ni la integral ni la parcial, ninguna de las dos. Y al día de hoy la COFETEL, con una interpretación de un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones que establece el refrendo administrativo para las concesiones en materia de telecomunicaciones, lo traslada a radiodifusión de manera supletoria y vámonos. Y entrega todos los refrendos, lo cual no me parece mal. Me parece que había muchos de radio que tenían sus concesiones vencidas, que no podían contratar créditos, no podían desarrollar su empresa porque estaban en la incertidumbre. Pero está mal que el gobierno frene primero una reforma. Así es, y entonces entregan más de 100 refrendos en la vía administrativa con esta interpretación. Y hace poco empezó COFETEL a promover la reforma necesaria para modificar la norma oficial mexicana de separación de 800 a 400. Así es, y también entregan todas las combos. Sí, mediante un decreto del Ejecutivo, por cierto, basado en un artículo no de la Ley de Radiodifusión, sino de Telecomunicaciones, y por lo tanto controvertible, entregan FMs a todas las AMs, a todos los AMeros, en un procedimiento francamente cuestionable. Entonces, los dos temas que planteábamos nosotros, que era el refrendo administrativo, principalmente a cambio de todo lo social, ahora ya sea la parte privada ya obtuvo lo que quería y de la parte social no obtuvimos absolutamente nada. Ahí estamos ahorita, ahí estamos, hay ya pocas posibilidades. En el grupo parlamentario ahora hace una semana y media que nos reunimos, hacíamos un balance y establecíamos por un lado que el PRD debiera insistir
al menos en la reforma parcial, porque si bien la interpretación de la COFETEL en la vía supletoria de un artículo de telecomunicaciones para la difusión han resuelto una parte de la problemática, es solamente una medida administrativa. Legalmente el tema no está resuelto. Y eso todavía está pendiente. Hay que decir, señor Sotelo, que varias de las cosas que usted adelantó, que se están dando por decreto, después no han sido cuestionadas por varios medios. No se cuestionó el decreto, los refrendos de radio, ni las comos. No ha habido el mismo equilibrio cuando se le acusó al señor Sotelo. Hay que aceptarlo, Luis Miguel, también. No, sí, hubo creo que silencio. No lo digo a nombre de la MED, lo digo a título personal. En esa parte creo que hubo pero habría que señalar, y ahí sí se nos está acabando el tiempo, senador. ¿No sería muy riesgoso, a la luz de esto que estamos viendo? Yo entiendo que no meterse, estar en la inmovilidad, pues es repetir quizá los mismos errores de siempre, vamos a hacer foros, eventos y demás. Muy brevemente, abrir el tema de la parcial en este momento no es demasiado proclive los partidos de pronto a darles todo a los medios cuando vienen las elecciones. Muy brevemente, un segundo. No, yo creo que hay temas que deben de resolverse en este periodo. Menciono uno. La reforma constitucional en materia de medios para pueblos indígenas, para pueblos indios, se hizo hace 10 años, conforme lo establezca la ley, y la ley no lo prevé. Hay que establecer el procedimiento en la ley. Todo el tema de medios comunitarios, para que el IFE no esté en la contradicción, debe resolverse. Ojalá. Y yo digo que podemos establecer el tema del refrendo, a cambio de, quizás ya no todo, pero sí una parte importante de la reforma parcial. Creo que deberíamos de intentarlo, y ojalá aquí encontremos el entendimiento, la comprensión de los actores sociales, civiles, de las organizaciones y por supuesto de las bancadas del PRI y del PAN. En estos días ya lo empezamos a platicar, vamos a ver si podemos avanzar, pero sí queremos hacer este esfuerzo para que de aquí a diciembre podamos por lo menos darle al país algunas reformas relevantes en este tema. Senador Carlos Sotelo, quien dirigió la presidencia de la Comisión de Retroelección, gracias por haber estado con nosotros, nos ha acompañado varias veces vía telefónica, un gusto haberlo tenido aquí, y ojalá se pueda, porque la Comisión de Estudios Legislativos y de Comunicaciones creo que no le aceptaron su carta cuando usted les envió que ya trabajaran en conjunto, pero bueno, ojalá y haya consenso ahí. Gracias al equipo de producción, Cecilia, Jonathan, Teresa, gracias.